Creando mensajes que corresponden a la fórmula. En esta sección del módulo vamos a conversar sobre la creación de mensajes que corresponden a la fórmula. Creando mensaje que corresponde a la fórmula ¿quién? 1 de 2. Esta diapositiva tiene que ver con la fuente del mensaje quien lo dice. Es importante que el público perciba que el origen del mensaje es un experto y de confianza, es decir, la fuente posee información válida y no tiene nada que ganar con hacerlo. A menudo es útil para que coincida con las características de la fuente con los de la audiencia en cuanto a la edad, condición social, género, etnia y raza. Tenemos la tendencia a afiliarse con y ser atraídos con aquellas que parecen ser más como nosotros en términos de actitudes y características demográficas. Esto significa que el diseñador de la campaña persuasiva necesita conocer las características importantes sobresalientes del grupo que está siendo la principal audiencia de la campaña. Si las adolescentes son el objetivo de la campaña de prevención del consumo de sustancias, por ejemplo, es razonable utilizar las adolescentes o mujeres un poco mayores como los comunicadores. Si los atletas jóvenes son los destinatarios principales de la campaña de comunicación, entonces otros atletas jóvenes o tal vez un atleta famoso serviría como una buena fuente del mensaje. Creando mensaje que corresponda a la fórmula quién 2 de 2. Buscar la coincidencia de la fuente a la audiencia por lo general tiene éxito, pero si el público al que está tratando de persuadir ya está utilizando la sustancia cuyo uno desea evitar y el riesgo del uso de la sustancia para la salud física es bien sabido, entonces, utilizando una autoridad como un médico o un investigador respetado a menudo, es su mejor opción como portavoz. Esto es cierto incluso con las audiencias adolescentes. Creando mensaje que corresponden a la fórmula qué y cómo. Esta diapositiva tiene que ver con lo que se dice y qué se dice. Tenemos que motivar a la gente a atender nuestro mensaje de comunicación. Para ello necesitamos crear mensajes que llamen la atención, pero eso no es suficiente. Una vez que tenemos la atención del público, nuestro mensaje tiene que ser fuerte. Esta es la razón por el contenido del mensaje junto con otras fuentes del mensaje. Es tan importante. Esto significa que la fuente del mensaje es de alguien o alguna organización que el público encuentra creíble, ya sea porque la fuente es un experto, una persona muy querida, un compañero de confianza, una organización respetada, etc. Hay 3 características que deben incluirse en los mensajes de prevención del consumo de sustancias. 1. La motivación para la audiencia a escucharla. 2. Argumentos creíbles fuertes que son difíciles de negar. Y 3. Algún tipo de refuerzo para el público para aceptar el mensaje o la posición de la comunicación. Mensajes fuertes son mensajes que contienen hechos que se refuerzan por una fuente de evidencia, no solo por la opinión de alguien. Estos argumentos fuertes necesitan reforzar a la audiencia de aceptados. Por ejemplo, nuestro mensaje podría sugerir que las personas inteligentes están todas de acuerdo con nuestro mensaje. En muchos contextos, nuestro público va a querer ser incluido en este grupo. Con tal, aceptar el mensaje es el refuerzo al miembro de la audiencia. Esto significa, por supuesto, que es fundamental saber qué es lo que refuerzan a los miembros de nuestra audiencia. Creación del mensaje que se ajusta a la fórmula qué y cómo 2 de 2. La motivación al público para atender a nuestro mensaje requiere argumentos fuertes y refuerzos. Estas son las características del mensaje que deben examinarse de antemano para garantizar que sea lo más eficaz posible. Los anuncios en los medios son costosos. No deben llevarlos al campo sin primero probarlos en un grupo o grupos de personas que son similares a la audiencia que desean persuadir. La toma de muestra y el uso de grupos focales para tales ensayos se abordan con más detalle en el plan de estudios 3, seguimiento y evaluación. Debe hacerse hincapié en que simplemente llamar la atención no es suficiente. En la siguiente diapositiva
les mostraré un anuncio que se utilizó en una costosa campaña en los medios de prevención de consumo de sustancias. El anuncio obtuvo éxito considerable en cuanto a la atención. De hecho, la gente lo recordaba años después de que apareciera en la televisión. Sin embargo, la investigación mostró que el anuncio realmente no persuadió a muchas personas para evitar el uso de sustancias. Como hemos aprendido anteriormente, hay una gran diferencia entre ganar la atención y persuadir a alguien. Creación del mensaje que se ajustan a la fórmula a quién. Hemos perdido muchas oportunidades importantes al no dirigir nuestras comunicaciones a un público específico. Se deben decir quién será el principal objetivo de la campaña de prevención. Una misma medida no sirve para todos en la prevención del consumo de sustancias. Consideren las preguntas presentadas en la diapositiva. Algunas personas que alcanzamos en nuestras campañas no utilizan sustancias, no las han utilizado en el pasado y están determinados a no hacerlo por ningún motivo. Tenemos que reforzar a estas personas por su comportamiento sano, inteligente y razonable. No necesitamos persuadir a no usar sustancias. Ellos ya han tomado esa decisión. Otras personas podrían no haber consumido nunca, pero podrían estar considerando iniciar el consumo de sustancias. Tenemos que averiguar su pensamiento motivacional. ¿Por qué iban a considerar probar una sustancia? Cuando somos capaces de responder a estas preguntas, podemos diseñar inteligentemente nuestra campaña en medios para hacer frente a sus razonamientos. Así, por ejemplo, un joven adolescente podría estar considerando el usar sustancias como el alcohol porque muchos de sus compañeros de clase populares están experimentando con estas sustancias. En este caso, tenemos que reforzar la abstinencia al igual que con los no usuarios decididos, pero también hay que señalar la falta de conexión entre la popularidad y el uso o las cuestiones de si vale la pena tomar el riesgo de consumo de sustancias para tener popularidad. Los usuarios también es necesario determinar la motivación. ¿Están utilizando sustancias como medios de automedicación? Si es así, las líneas de ayuda telefónica pueden ser un complemento útil para una campaña. ¿Están utilizando simplemente por la experiencia la diversión? Las posibles razones para no hacerlo están fácilmente disponibles y deben presentarse, pero no de una manera diseñada para asustar a la audiencia. Recuerden, hay evidencia de años de investigación que indican que el miedo por sí solo no es un motivador fuerte, por lo general no funcionan de la manera que queremos que lo hagan. El mensaje debe apelar a la razón, debe persuadir y no tratar de asustar a la audiencia.